servicios directos y para ayudar a cómo acceder a agencias gubernamentales. La oficina está aquí para ayudar, ¿verdad? Dependiendo del problema, nosotros le podemos orientar a servicios que le puedan ayudar, programas que usted quizás puede ser elegible o agencias donde pueden conseguir la ayuda que necesitan. ¿Cómo ayudan los servicios a los constituyentes a transformar las prioridades legislativas de nuestra oficina? Es importante entender que ustedes cuando vienen con problemas, ¿verdad? Eso es nuestra oportunidad de entender qué es lo que está pasando. Y los asuntos principales por los cuales la gente viene a nuestra oficina que busca ayuda es vivienda. Están atrasados en el pago de alquiler o tienen casos en la corte, están siendo desalojados. La inseguridad de alimentos. La verdad es que bastante ha cambiado durante la pandemia y se nos está haciendo más y más difícil pagar por gastos básicos, y algo básico es simplemente la comida, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que también ha habido un tipo de fraude o robo de las tarjetas de beneficio. Nos dimos cuenta porque la gente empezó a venir a la oficina a quejarse. Y último, el desempleo. Sabemos que bastante gente todavía está luchando para pararse, para conseguir los recursos que tenían antes de la pandemia. Sabemos que bastante de los negocios ahora ya no existen, el trabajo ha cambiado mucho. Y vamos a hablar sobre algunas soluciones legislativas. Por ejemplo, los inquilinos necesitan más protección contra los desalojos sin causa justificada, un bono de acceso a la vivienda y un tipo de monitorio para los desalojos. También necesitamos aumentar los beneficios, fondo de compensación de fraude y ver un tipo de seguridad para que esto no siga. También necesitamos fondos para trabajadores y había un programa llamado Fondo para Trabajadores Excluidos, que fue un éxito y que de ahí resultó otro tipo de ayuda. Ahora vamos a hablar en cómo nosotros podemos empezar a ayudar y la diferencia cuando uno está organizado con varios para pasar legislación y cuando no. Vamos a ver aquí, cuando nos empezamos a dar cuenta que había fraude, primero era la comunidad asiática que nos llamó la atención a este problema. Y es obvio, si ellos están teniendo el problema de fraude, le están robando sus beneficios, les están pasando a otros también. Entonces, lo primero era comunicarme con mis colegas para ver si ellos también estaban viendo este tipo de problemas en sus distritos, ¿verdad? Empezar a tener conferencias de prensa y hacer anuncios para que la gente tenga conocimiento sobre este problema para que nosotros podamos hablar sobre la solución. El 16 de diciembre del 2022, la agencia de CDC, que es una agencia que hace servicios asiáticos, abrieron las puertas al Centro de Personas de Tercera Edad para organizar una conferencia de prensa con la senadora estadounidense Kirsten Gillibrand. Una de las cosas que aprendimos que para resolver el problema de los cupones de alimentos, ese dinero y ese programa realmente viene del gobierno federal. Quiere decir que necesitamos la ayuda de ellos para hacer los cambios necesarios. Y ella era alguien que se dio cuenta del problema y actuó rápido. Y anunciamos la legislación federal que va a modernizar al programa de asistencia de nutrición suplementaria, los cupones de alimentos que nos conocemos nosotros, para proteger mejor a los beneficiarios contra el robo de sus beneficios a través del robo de identidad y estafas de skimming. Como legisladora estatal, recuerden, les expliqué de parte del trabajo en Albany es tener estas audiencias
durante el tiempo del presupuesto. Y esto es una audiencia donde el comisionador de OTDA, que es la Oficina de Estabilidad Temporaria, es la agencia estatal que sobrevé este programa. Tuve la oportunidad de no solamente hacerle preguntas, pero realmente tratar de ver en qué forma ellos están tratando de ayudar al pueblo con este problema nuevo, que es lo que están haciendo. Entonces, el resultado eran 3 diferentes legislaciones que pudimos presentar. El primero establece un fondo para las víctimas en una forma de compensación. Recuerden, si ustedes le robaron los beneficios, vamos a necesitar dinero, ¿verdad?, para poder reembolsar a la gente que fue defraudada. Esa fue una. La segunda es una que requiere una implementación electrónica, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que estamos pidiendo es que le pongan un chip a las tarjetas, porque en este momento no lo tienen y esa es una forma de combatir el fraude. Y la última era requiriendo a los negocios que dan esos servicios que pongan un letrero como un anuncio para que la gente tenga conocimiento de este problema que existe. De los 3 solamente pudimos pasar 2. Recuerden, esto descubrimos durante este tiempo, ¿verdad? Durante el tiempo de junio a diciembre aquí en el distrito. Actuamos, empezamos la legislación y la primera, recuerden, esa legislación necesita fondos. Entonces, esa legislación tiene que pasar dentro del presupuesto. Esa es la que no pasó. El gobierno federal actuó y dijo, de ese punto en adelante, nosotros nos vamos a encargar del reembolso. Pero nosotros decíamos que las personas, antes, las personas que nos notificaron del problema, ellos también tienen derecho a ser reembolsados y por eso hicimos la legislación. Pero hubo poco tiempo, no había suficiente presión y conocimiento de la parte de afuera que se quedó así. La otra cosa que pudimos conseguir es que la página de internet, ¿verdad?, que ahora tenga un sitio donde buscar más información, donde les están explicando y están reconociendo este problema con un formulario y los pasos que tienen que hacer para reportarlo. Eso no existía antes. Ahora, vamos a hablar de cómo pasa legislación y qué tipo de legislación. Cuando tienes una colisión y cuando estás trabajando como grupo. Esto es la lucha por los fondos de trabajadores excluidos. ¿Alguien sabe de este programa, de estos fondos? Díganme. Que si tienes conocimiento sobre qué son los fondos de trabajadores excluidos. Sí, gracias a ti. Lo que estabilizaron de la colisión es se dieron cuenta que los inmigrantes no tenían derecho a ningún tipo de ayuda, ni a nivel estatal como derecho de desempleo, ni a nivel federal donde estaban dando los cheques de estímulos. Al mismo tiempo, limitados de la ayuda que podían conseguir porque no tienen número de socios, no son ciudadanos, al mismo tiempo que ellos también están sufriendo de falta de trabajo, ¿verdad?
Algunos de los negocios donde trabajaban simplemente ya no existen. Entonces estábamos peleando para darle a la gente un año de ayuda, lo que hubiera sido equivalente si podían recibir ayuda del seguro de desempleo. Y voy a leer lo que dice. Nueva York destina $21 billones para los trabajadores indocumentados, el fondo para ayudar a cientos de millones de personas que han estado excluidos de las ayudas económicas de la pandemia. Despertó una intensa lucha legislativa en el estado antes de su aprobación. Personas entraron en una huelga de hambre por 23 días. Esto fue histórico. La noticia decía: el presupuesto del estado de Nueva York establece la primera en la nación. Perdón, me pongo un poco emocional. La primera en la nación, el Fondo de Trabajadores Excluidos. Esta victoria viene después de un año de esfuerzos organizando a nivel estatal con la Coalición de Trabajadores Excluidos, dirigido por los mismos trabajadores impactados, culminando en 2 huelgas de hambre. Hubo una aquí en Nueva York y otro en Westchester. 3 meses después que yo entré y estoy empezando mi trabajo, me enteré de esta lucha y lo que estaba pasando. Estaba un poquito ocupada con otras cosas. Pero lo vi en el noticiero y vi cómo estaban cruzando los puentes. Yo no había escuchado de esto, yo no sabía lo que estaba pasando. Y lo llamé a mi papi, porque mi papi lee el periódico todos los días. Y le pregunté si él sabía sobre los trabajadores excluidos. Me dice: sí, ellos son los que están en huelga de hambre. Ok, quiere decir, en ese momento ya estaba en huelga una semana, pero la noticia ya se estaba poniendo más despacio, ya no estaban hablando mucho cuando me llamaron. Y me estaban pidiendo a varios legisladores que ayuden y hagan un día de ayuno y que lo pongamos en las redes sociales. Recuerden, todavía estaba pasando la pandemia. Y yo dije: ¿y quién va a saber si estoy comiendo o no? ¿Verdad? Entonces me puse a pensar, porque eso es importante. No sé si van a ganar, pero esto vale la pena que yo, una persona más, entre a la lucha para pelear. La diferencia era que ahora están entrando como legisladora nueva, ¿verdad? El Estado no podía ignorar que un miembro de ellos también estaba en esta lucha. Y lo logramos, ¿verdad? Histórico, ayudó a mucha gente, pero parte del trabajo no termina con pasando la legislación. La otra parte es que tenemos que venir al pueblo y tenemos que anunciar y tenemos que dejar a la gente saber, porque esto era grande y empezamos con talleres informándoles de la ley nueva, informándoles de los requisitos que iban a necesitar para aplicar y ser elegibles, para que se empiecen a preparar. Y al principio la gente no creía, ¿verdad? Porque nosotros nunca somos elegibles para ayuda de esa manera. No tenemos estatus, no tenemos número de social. Pero lo logramos. Y una vez que el Estado empezó a dar el dinero, todo el mundo se enteró. Había una niña fuera de la oficina, pero esto fue posible porque éramos varios que nos habíamos juntado. Eran 2 huelgas de hambre. Era cruzando los puentes. Era yo haciendo mi trabajo desde la iglesia donde estaba en la huelga de hambre con nosotros.
dejándoles saber dónde estoy, yendo a las conferencias de prensa, yendo a las protestas con ellos, con los huelguistas. Pero finalmente nos dimos cuenta que ellos nos siguen ignorando porque no estamos adelante de ellos. Agarra todo el mundo y nos vamos a Albany. Y nos fuimos los últimos días del presupuesto. Y eso realmente fue el último empuje que necesitamos para decir, no vamos a ser ignorados. Nosotros tenemos la solución. Aquí está, tenemos que aprobarlo. Y lo hicimos. Es histórico y grande, y lo que quiero que sepan es todos nosotros individualmente tenemos poder. Y mira lo lindo que podemos hacer en el mundo cuando trabajamos juntos. Estamos hablando de eso porque es importante entender el poder de organizar. Yo soy una legisladora de 150. Yo no puedo hacer esto solo. Ustedes que están interesados en legislación especial no lo pueden hacer solo. Las agencias, las organizaciones que están organizando no lo pueden hacer solo. Eso fue un esfuerzo de una coalición juntos. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Porque nosotros tenemos el poder, nosotros somos suficientes que podemos hacer el poder. Y hay otras comunidades que nos están ganando. Ahora vamos a cambiar un poquito para hablar específicamente de la legislación que estábamos peleando al inicio del año. Recuerden, de enero a julio yo estoy en Albany, estamos pasando el presupuesto, estamos pasando legislación. Entonces, este año entramos con 3 legislaciones que eran prioridad, no solamente mía, pero de la coalición de inquilinos que yo participo, y que las organizaciones de aquí también participan. Y el primero es una protección de desalojo por causa justa. Actualmente hay apartamentos que el dueño puede desalojarlos simplemente porque él quiere, sin dar explicación. ¿Verdad? Estos son los edificios pequeños, las casas, ¿verdad? Donde cuando empiezan tienen un lease, no lo renuevan porque eso lamentablemente es legal. Pueden vivir ahí 10, 20, 30 años sin un lease. Eso es vivir como inquilino de mes a mes. Quiere decir que usted como inquilino paga su renta al primero del mes, el dueño lo acepta y por mínimo de esos 30 días de este mes hay una relación inquilino y propietario. Queríamos cambiar esa ley. Porque lo que estamos viendo es abuso de parte de algunos propietarios, porque es fácil desalojar a ese inquilino y hacer entrar otro que esté pagando el doble. Estamos viendo que las corporaciones de buenas raíces están invirtiendo en estas casas justamente para hacer lo mismo. Desalojar el que está pagando poco precio para hacer entrar uno que esté pagando más. Y en la comunidad de nosotros, esto incluye estas pequeñas casas de 1 y 2 familias, que quiere decir que algunos de nosotros que tenemos la fianza para comprar una casa, ahora se nos está haciendo más difícil, porque ahora estamos en competición con esas corporaciones que están usando esa vivienda para aprovecharse. Entonces, esta ley protegería contra eso, porque el dueño tendría que dar una razón para el desalojo. El inquilino tiene un derecho a renovar su contrato, donde pueden negociar un aumento de renta que es asequible, ¿verdad? Entonces, un contrato que los inquilinos que van a estar pagando y el alquiler esté respetado en un contrato. Esa era una que estábamos luchando este año. El segundo era un subsidio a nivel estatal. Sabemos que la gente está teniendo problemas para pagar su renta. Sabemos que los programas que existen no son elegibles para todos, ¿verdad? Para algunos de esos programas necesitan estatus, necesitan un número social. Pero este programa nuevo a nivel estatal no solamente ayuda con la renta, pero no tiene restricciones sobre su estatus inmigratorio. Eso ayudaría a bastante gente que no puede hacer esa ayuda ahora. Y la última es mía.
Para los que no saben, yo fui desalojada de mi apartamento donde viví con mi familia por más de 30 años. Yo me crié en la 47 y séptima. En 6 meses entró un propietario y desalojó a la mitad del edificio. Y ese es un edificio grande de 35 unidades. Ahí me di cuenta que nosotros como inquilinos realmente no sabemos y no conocemos nuestros derechos. Y hay propietarios que se están aprovechando de eso. He trabajado más de 10 años con la organización Vecinos Ayudando Vecinos, educando a los inquilinos, edificio por edificio, creando asociaciones de inquilinos para mejorar la vivienda que tenían. A resultado de eso, hay veces teníamos que demandar al dueño y los que se portaban mal ya pedíamos a la corte que le quite su edificio, que temporariamente la corte asigna a alguien que sobrevea el edificio y lo más importante que colecten la renta y que usen esa renta para los arreglos. Pero después ¿qué? Lo que vimos era algunos propietarios aprendían que estaban gastando más dinero en pelear a los inquilinos y era más barato simplemente seguir la ley. Y a veces estaban bien y otras veces torcían. O lo que vimos es que simplemente no quieren el dolor de cabeza de inquilinos que estén educados sobre sus derechos y ven en el edificio. Y hay muchas preguntas sobre ¿por qué alguien está pagando tanto dinero por un edificio que se está cayendo? Es porque el valor es la tierra. Si pueden desalojar a esos inquilinos que están pagando baja renta y hacer entrar uno nuevo, pueden subir la renta. Ellos quieren hacer, es su propiedad y quieren hacer lo que se les da la gana. Pero el problema es que nosotros como inquilinos tenemos que aprender nuestros derechos. Y esta ley, la oportunidad de